Bienvenidos, yo soy Leire Kial y este es mi canal de YouTube. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás. La encontrarás. La verdad sexual no es universal, es decir, cambia de una cultura a otra. Por ejemplo, los Gambia, en Nueva Guinea, creen que los niños nacen sin semen y la masculinidad se transmite de los adultos a los más pequeños. Es decir, lo que en Occidente se conoce como una práctica homosexual y por lo tanto peligrosa para la masculinidad, opera como ritual de paso sin el que no es posible alcanzar el estadio de hombre. No solo la comparación de cultura refleja la inconsistencia del sexo. En nuestra propia cultura existen numerosos ejemplos de cómo la verdad sobre la sexualidad es contradictoria y cambia de un periodo a otro, siempre ajustada al resto de condiciones materiales y culturales. En realidad, la homosexualidad y la heterosexualidad son conceptos que aparecen en un momento histórico muy concreto, y en Occidente. Y este asunto conviene llevarla a atención, ya que la confusión extendida sobre lo que han implicado la heterosexualidad y la homosexualidad ha llevado a tremendos errores de calado social y político. Tanto la heterosexualidad como la homosexualidad aparecen en la modernidad tras la caída del antiguo régimen y todas las ideas del sexo que operaron entonces. Durante la Edad Media estuvo vigente el denominado locus genitalis. El locus genitalis es la idea de que la sexualidad natural es la que busca la procreación, y los restos, es decir, toda práctica sexual que escapa de esos fines, era considerada un pecado, el pecado de la carne. Así, la carne como pecado contenía todos los placeres, como la sodomía, la masturbación o el sexo extramarital, y permitía la idea de una sexualidad natural que quedaba asociada a lo reproductivo. Las ideas sobre la sexualidad para la procreación llevaban a numerosas conclusiones. Por ejemplo, el orgasmo femenino era necesario para el embarazo, creían, con lo que una mujer embarazada necesariamente no podía haber sido violada, ya que la presencia del orgasmo garantizaba el posterior embarazo, y si había habido orgasmo, había habido placer, y por lo tanto no rechazo. Así que una mujer embarazada era la antítesis de una mujer violada. En la modernidad, junto a las transformaciones radicales que acontecieron en Occidente, las ideas sobre la carne quedan transformadas e inscritas en los nuevos marcos perceptivos que dan lugar a la aparición de la noción de la sexualidad. La sexualidad va a ser pensada ahora ya no en clave de pecado o virtud, sino a partir de la clínica y las ideas sobre lo normal y lo patológico, es decir, lo sano y lo enfermo. Es en este contexto, y asociado a las reflexiones sobre la sexualidad patológica, que aparecen tanto el concepto de homosexual como el concepto de heterosexual. En los próximos meses se publicará un libro en la editorial Deusto Planeta, que he escrito junto al youtuber UTBH, en el que analizo con profundidad y detalle este proceso. Al contrario de lo que se cree y se difunde imprudentemente, la heterosexualidad no aparece como una norma que se impone, sino precisamente aparece para nombrar los placeres que no cumplen un papel reproductivo después de la caída del pecado de la carne. Gracias sobre todo a las aportaciones de Freud, la mirada sobre la sexualidad va a cambiar radicalmente. Freud va a ser quien pone nombre al principio del placer, un concepto que revoluciona las ideas de la sexualidad y desplaza la herencia de las creencias heredadas del paradigma del locus genitalis. Las aportaciones de Freud van a dar pie a la despatologización de la heterosexualidad y, por lo tanto, los heterosexuales van a ser los primeros disidentes del paradigma de la sexualidad reproductiva que van a escapar del ámbito clínico, inaugurando el proceso de emancipación sexual occidental que aconteció en la modernidad y que sigue su curso a día de hoy con más o menos suerte. Además de esto, la idea de la heterosexualidad implicaba que la búsqueda del placer era legítima y, por lo tanto, una sexualidad encaminada a ella era lícita. La aparición de la heterosexualidad está íntimamente relacionada con la aparición de la aceptación social de la búsqueda del placer. Sin embargo, el proceso de normalización de la sexualidad en clave de placer, instalada a partir de la despatologización de la heterosexualidad, no fue sencilla y se apoyó en la diferenciación de la homosexualidad como una versión del placer perverso. Así, mientras por un lado la heterosexualidad iniciaba una nueva época y visión sobre la sexualidad a partir de la legitimidad del placer sexual, por el otro,
espiaba los viejos lastres señalando a la homosexualidad y cargando en ella el peso de lo patológico, que no era sino un desplazamiento de las ideas del pecado, de la carne, de tiempos anteriores. En realidad, el precio de la normalización sexual parece haber sido siempre el mismo: señalar al diferente y desmarcarse de él, desviando las acusaciones a cambio de aceptación. Estos procesos parecen acompañar la historia de Occidente y aparecen de manera reiterada en tiempos de grandes cambios, como es el nuestro. Por eso, porque las dinámicas sobre la sexualidad tienden a reproducirse a lo largo de los tiempos, conviene no perderlo de vista. Tal vez esa sea la única clave que tenemos para esa manida bandera que muchos agitan, pero que pocos son capaces de defender con valentía, que es la libertad sexual. Si te interesa todo este asunto y crees que es buena idea que lo siga difundiendo, suscríbete a mi canal y dame like. Estaré encantada de seguir haciéndolo. Muchas gracias de corazón.